serie Dios es Amor, parte 2. Sacrificio por amor, la cena del Señor, texto clave, Efesios 5, 1 y 2. Bueno, hola nuevamente. Damos gracias al Señor porque podemos estar el día de hoy acá. Ustedes saben que muchas personas no se levantaron hoy. Muchas personas también están teniendo serios problemas en sus vidas y nosotros de repente no tenemos tantos problemas como ellos, porque no les puedo decir que nuestras vidas son perfectas, porque sería hablar de algo utópico, ¿no? Pero en Dios, hermanos, aunque este mundo nos ocasione grandes problemas, conflictos, luchas, en Dios nosotros tenemos una certeza y esa es la que nos permite descansar. Esa es la que permite que nuestro corazón descanse, que nuestra mente descanse y que nosotros, aunque estemos en medio de una tribulación, tengamos fe, tengamos gozo, tengamos paz, porque Dios nos ha salvado y nos ha prometido una vida eterna con Él. Y es por eso, hermanos, que debemos estar plenamente agradecidos con Dios, siempre, en todo momento. Cada vez que usted tenga oportunidad de darle gracias a Dios, dele gracias al Señor. Aunque usted esté pasando por una dificultad, que tenga un malestar físico, dele gracias al Señor, porque Él lo tiene con algún propósito, lo tiene vivo. Y de algún modo, Él se va a glorificar en su vida, si usted está dispuesto a ser un instrumento de Dios. El día de hoy vamos a continuar con este tema tan amplio, porque no podríamos usar otra palabra para este tema, porque Dios es amor y la amplitud de ese amor no se puede medir. Hay un himno que habla sobre eso, no sé, aquí lo hemos cantado, ustedes lo recuerdan, que aunque se escribiera con que el agua del mar fuera la tinta para escribir sobre el amor del Señor, no ajustaría el agua del mar para escribir todo lo que significa el amor de nuestro Dios para con nosotros. Pero, hermanos, tenemos que conocer a nuestro Señor, tenemos que saber que Él es amor, pero además de ese atributo, que es un atributo infinito, eterno, perfecto, también Él tiene otros atributos, que es justo. Dios es justo y es perfectamente justo. Y un juez justo, Dios es juez también, y un juez justo actúa en base a la justicia perfecta. Ahora, volviendo al tema del amor del Señor, Él es tan misericordioso con nosotros que nos ha dado su palabra, y por medio de su palabra podemos conocerlo, podemos entender en qué consiste el amor de Dios. Y eso es lo que queremos por medio de esta serie, entender en qué consiste el amor de Dios y cómo ese amor de Dios debe reflejarse en nuestras vidas. Pero antes de comenzar con el mensaje, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, así que inclinemos nuestro rostro. Señor, estamos agradecidos. Sabemos que estamos acá porque tu voluntad ha sido esa, que estemos acá. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella podemos ver quién es el Dios en el que hemos creído. Porque en tu palabra, Señor, podemos encontrar paz, descanso, gozo. Podemos encontrar refugio. Porque en este mundo hay aflicciones. Pero si confiamos en ti, Señor, todo eso se vuelve más fácil de llevar. Porque sabemos que al final de la carrera, estaremos contigo. Permítenos, Señor, reconocer ese amor infinito que tú tienes con nosotros. Permítenos también ser instrumentos tuyos para pregonar ese amor, pero pregonarlo de la mejor manera, hablando sobre quién eres tú realmente, no suavizándote o haciéndote un Dios permisivo, sino que presentándole a los demás el Dios verdadero, el Dios bíblico, el Dios que nosotros conocemos.
Ayúdanos a entender lo que tu palabra dice, que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine, Señor, porque no son nuestras capacidades las que deben de prevalecer aquí. Nosotros debemos de menguar para que brilles tú, Señor. Ponemos en tus manos este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les invito entonces a que nos ubiquemos en el texto clave, que es Efesios. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. El tema de hoy es la segunda parte de la serie Dios es amor. El tema es sacrificio de amor, la cena del Señor. Hoy estamos celebrando la cena del Señor. La cena del Señor es una ordenanza que nuestro Señor Jesucristo nos manifestó, que lo hiciéramos en conmemoración suya, en nombre suyo, en memoria de Él, que recordáramos por medio de esta comunión de los creyentes, de esta cena del Señor, que recordáramos por medio de esto, simbólicamente, cómo el Señor se entregó por nosotros como sacrificio perfecto, como el Cordero de Dios que fue inmolado, que fue crucificado, que fue asesinado, pero que resucitó. Tenemos que recordar eso. Y también tenemos que recordar hoy esa esperanza preciosa que todo el que es hijo de Dios, el que ya realmente es salvo, tiene. Y es que un día el Señor vendrá por nosotros. Que si Él nos llama antes a su presencia, iremos a su presencia. Pero si Él viene en el arrebatamiento a llamar a su iglesia, nosotros vamos a irnos con Él. Hermanos, el arrebatamiento es inminente. No sabemos si nos vamos a volver a ver el próximo domingo. Así es de inminente. Es tan inminente que los mismos discípulos del Señor lo consideraban así de inminente como les estoy hablando yo ahorita. Porque nadie sabe ni la hora ni el día, solo el Padre. Y han acontecido tantas cosas que nos dan lugar a ver que realmente la palabra de Dios se ha cumplido y podemos en este momento ser llamados por el Señor y llevados en las nubes. Así que tenemos que estar preparados. Tenemos que entender que hay una eternidad y que si no estamos a cuenta con el Señor, si realmente no estamos seguros de quién es el Señor Jesucristo, si nuestra mente todavía no ha logrado visualizar a ese Señor Jesucristo en la cruz, sacrificándose por nosotros, porque nosotros nos merecíamos la muerte por causa de nuestros pecados. Entonces, hoy es el día, hermanos. Hoy es el día para reconocer quién es el Señor Jesucristo, para verlo, visualizar, para entender nuestra condición de perdición, si no fuera por causa de lo que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros, que nos salvó. Si Él no nos hubiera salvado, no tendríamos oportunidad de ser salvos, porque la salvación no es por obras, no se equivoque. La salvación no es porque usted es buen hijo, buen hermano, buen miembro de la congregación, no. La salvación es por creer en nuestro Señor Jesucristo, pero al creer en Él tenemos que verlo como realmente Él es, el Cordero de Dios que nos salvó, el sacrificio de Dios que sirvió como expiación por nuestros pecados. Ese es el Señor Jesucristo. No lo podemos ver como muchos lo ven, que lo ven como una alternativa para solucionar sus problemas. Hay personas que buscan al Señor solo cuando tienen problemas. Hay otros que ven al Señor Jesucristo como un medio para socializar, porque voy a ir ahí con un grupo de personas, voy a hacer amigos, voy a convivir. No es eso. El Señor Jesucristo no es ese. El Señor Jesucristo es aquel
que Dios mismo le prometió al hombre desde que el hombre cayó en pecado en el Edén. Dios mismo prometió un redentor, alguien que iba a venir y que iba a salvar a la humanidad que estaba caída en ese momento. Y fue esa promesa, hermanos, que Dios hizo, se iba a cumplir mediante un sacrificio. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Para que el pecado pudiera ser pagado, se necesitaba la muerte de un sacrificio. Por eso, nosotros podemos ver que en la dispensación de la ley se sacrificaban ritualmente, se hacían sacrificios para que por medio de esos sacrificios se encontrara paz con Dios, pero esa paz era momentánea porque había que estar repitiendo esos sacrificios, porque la sangre de esos corderos sacrificados lo que hacía era cubrir el pecado, pero nuevamente había que volver el sacerdote a hacer el ritual, sacrificar nuevamente otro cordero en las condiciones apropiadas, porque también había que buscar un cordero en condiciones perfectas para que fuera apto para el sacrificio. Y así se estaba llevando ese ritual y esa ordenanza que existía en el pueblo de Israel. Pero eso solamente era un adelanto para que todo el mundo, no solo Israel, pudiera visualizar el sacrificio perfecto que se iba a dar en la cruz del Calvario, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese ya no solo lo cubría, porque ese sí era el Cordero perfecto, aprobado por Dios, sin pecado alguno, con la misma esencia de Dios, para que valiera y pudiera librarnos a todos los que hemos creído en Él de la muerte eterna, porque como les dije, la paga del pecado es la muerte. Entonces, veamos Efesios 5, versículos 1 y 2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, nunca vaya a menospreciar el sacrificio del Señor Jesucristo. No ha habido algo más valioso en esta tierra que lo que hizo Dios por medio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarnos. Ningún gesto de piedad, ningún acto de bondad que haya hecho algún ser humano o un conjunto grande de seres humanos se puede comparar con esto que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si no fuera por eso, hermanos, si no fuera por el plan de Dios para salvar al hombre, toda la humanidad estaría irremediablemente perdida. Toda la humanidad. Todos seríamos condenados a la muerte eterna. Pero el Señor Jesucristo cumplió la promesa de Dios y fue la ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante, aprobado por Dios, para que nosotros pudiéramos entonces cambiar de estatus. Ahora ya no somos condenados eternos, sino que ahora somos salvos por la eternidad a causa del Señor Jesucristo y ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Podríamos entonces decir que esa es la evidencia de amor más grande que podríamos recibir nosotros mientras estemos en esta tierra. Yo digo que sí. Dios, hermanos, un ser perfecto, todopoderoso, Él quiso salvarnos. Él no tenía necesidad de salvarnos. Hermano, le voy a decir algo y no lo quiero hacer sentir mal, pero Dios no lo necesita a usted.
Dios puede destruir a toda la humanidad si Él quiere y volver a formar otra humanidad u otros seres mejorados, pero Él tuvo misericordia de nosotros. Ese Dios todopoderoso, ese Dios a quien el hombre le dio la espalda, a quien nosotros mismos le hemos dado la espalda tantas veces, Él nos da la oportunidad de encontrar paz con Él, comunión con Él, por medio de un sacrificio de valor infinito, un valor que no se puede calcular. Entonces, el sacrificio de amor que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, eso debe valer para que nosotros podamos estar permanentemente agradecidos con Dios y también podamos estar en sus manos dispuestos a ser instrumentos suyos. Entonces, como les dije, hemos comenzado hace unas semanas, tal vez algunos de ustedes sí estuvieron en ese momento. Comenzamos con este estudio de Dios es amor, estudiando sobre este atributo de Dios que es el amor. Vimos en la Biblia que la misma palabra de Dios nos manifiesta que Dios es amor. En 1 Juan 4:8 lo estudiamos. No sé si recuerdan, si estuvieron ustedes ese día. También entendimos que ese amor Dios lo manifiesta a nosotros en su máxima expresión por medio del Señor Jesucristo, tal como lo hemos dicho ahorita. Y también nos dimos cuenta que el amor salvífico del Señor no aplica para todos los seres humanos, tal como dicen los universalistas. Hablamos de ese tema de los universalistas, que son personas que creen que porque Dios es amor, entonces todo el mundo se va a salvar independientemente de su comportamiento y sus actos. Y no es así. La Biblia nos es clara y nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Es necesario creer en el Señor Jesucristo, creer genuinamente en Él, que nuestra mente cambie totalmente respecto a quién es el Señor Jesucristo y lo reconozcamos como nuestro único y suficiente Salvador y nos despojemos nosotros de esa mentalidad de autosuficiencia que nos hace creer que por medio de nuestros actos o nuestra fuerza vamos a encontrar la salvación. No es así. Nunca, hermanos, ha sido así. Siempre el hombre ha tenido que depender de Dios. También vimos que en Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Acá el Señor está haciendo claro. ¿A quién ama el Señor? A los que le aman. Ahora le pregunto yo a usted, ¿ama realmente usted al Señor? ¿Ama al Señor? Bueno, gloria a Dios. Hermanos, el Señor, en su infinita misericordia, nos ha dejado su palabra para que lo conozcamos. Y por eso es importante que estudiemos su palabra. Tantas instancias que hay en esta iglesia para eso. Son para que crezcamos juntos, para que nos regocijemos en el conocimiento de nuestro Señor y que descansemos en el gozo de saber en quién es que hemos creído, quién es el Dios que conocemos. Entonces, hoy a la luz de la palabra vamos a ver otra faceta más del amor de Dios y es ese sacrificio de amor. Dios lo manifestó cuando se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio, cuando entregó al Señor Jesucristo, mejor dicho, como ofrenda y sacrificio para Dios, como un olor fragante. Entonces, miremos a qué sacrificio nos estamos refiriendo. Bueno, ya hablamos que durante la dispensación de la ley se sacrificaban animales y esa sangre lo que hacía era cubrir los pecados del pueblo. El pueblo de Israel practicaba ese ritual. Y si lo hacían de la manera correcta, entonces Dios escuchaba su oración
y perdonaba pecados. Pero ahora Dios le da la posibilidad al hombre ya no depender de un sumo sacerdote o de una organización religiosa para poder realizar esos sacrificios y llevarlos a Dios y pedirle perdón a Dios. Ahora nosotros podemos acudir directamente al Padre, podemos ir al trono de la gracia, podemos pedir perdón por nuestros pecados. También podemos encontrar salvación ahí. El día de hoy es importante que usted considere cómo está su vida con el Señor. Si realmente usted se siente salvo, se siente un hijo de Dios, si usted realmente está seguro de que si en este momento el Señor viene por su iglesia, nos vamos juntos. La palabra de Dios es clara. El único que tiene el mérito para que nosotros seamos salvos es el Señor Jesucristo. Si usted ha pensado que por portarse bien o por ser bueno con los demás, que va a salvarse, tenga cuidado. Si usted cree que es por cumplir los 10 mandamientos, como muchas personas dicen, tenga cuidado, porque no es por eso, hermano. Es por el mérito del Señor Jesucristo. Él nos salvó, Él se sacrificó, Él pagó por el pecado, porque ya dijimos, la paga del pecado es la muerte. Él murió y Él pagó. Y por causa de Él tenemos nosotros salvación, pero hay que creerlo. Hay que despojarnos de toda esa ideología que nos han metido desde pequeños de que somos autosuficientes. Hermano, el ser humano no es autosuficiente. El ser humano sin Dios está perdido. Puede lograr algunos éxitos que ante los estándares humanos pues sean válidos, pero va a perder su vida, va a perder su alma por toda la eternidad. ¿Qué será más importante, hermanos? Las cosas materiales, las cosas finitas, las cosas que se van a quedar acá cuando nosotros nos muramos, o nuestra eternidad. Obviamente la eternidad, no necesito que me respondan. Veamos lo que dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ya no es necesario otro sacrificio. El Señor Jesucristo es más que suficiente. Desde el momento que el Señor dijo en la cruz, consumado es, y se cumplió ahí el plan de Dios de redención, de expiación por los pecados de todo aquel que creyera en el Señor Jesucristo. Porque hay que ser claros, no todo el mundo se va a salvar, como dicen los universalistas, solo porque en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay que seguir leyendo Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no se pierde, pero el que no cree, ese se va a perder. Y no es por culpa de Dios, es porque Él no creyó. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No era necesario más sacrificio. Eso tenemos que creerlo. No es por nuestros sacrificios, por pagar penitencias, por hacer obras de piedad, por ser la persona más recta del mundo. Hay personas con un gran estándar de valores morales que se van a perder. Que ellos no roban, que ellos no mienten, que ellos tratan de no hacerle daño a nadie. Pero si no creen en el Señor Jesucristo, se van a perder. Porque el único medio para encontrar salvación es el Señor Jesucristo.
porque Él es el que tiene todo el mérito, porque Él fue el que se ofreció como ofrenda de sacrificio en la cruz del Calvario. Y ese es el olor grato que llegó al Padre para que nosotros fuéramos salvos. Por causa de ese sacrificio de Él, cuando Él nos imputa su justicia porque hemos creído en Él, ahora nosotros olemos a lo que Él olió cuando fue sacrificado. Ahora nosotros llegamos también como olor grato al Señor por causa de Él. Él nos pasó su olor, ¿entiende eso? Él nos pasó su justicia. Ahora por causa de Él, nosotros llegamos al Padre y el Padre nos acepta. Si no fuera por Él, nosotros somos llagas podridas que apestamos frente al Padre. ¿Entiende eso? El Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio, hizo todo para que los que creyéramos en Él fuéramos salvos. ¿Ha creído usted realmente en eso? ¿Se aferra usted a esa convicción de saber que el Señor Jesucristo vino al mundo, se sacrificó en la cruz del Calvario, resucitó y ahora va a venir por su iglesia? Eso es lo que estamos conmemorando hoy con la Cena del Señor. Eso estamos conmemorando en la comunión de los creyentes, que es lo que estamos practicando hoy, tal como lo hicieron sus discípulos, atendiendo la ordenanza del Señor Jesucristo. Ahora, el practicar la Cena del Señor, el compartir la Cena del Señor no nos salva. Ya dijimos que no es por obras. El bautizarnos no nos salva, no es por obras. Es por causa de creer en el Señor Jesucristo, de entender lo que Él hizo, de entender nuestra incapacidad para salvarnos. Ninguno de nosotros pudo haber acumulado tantas buenas obras para salvarse por sí solo. Ninguno de nosotros es autosuficiente. Todo lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces veamos qué es el amor sacrificial. Ese tipo de amor se deriva del griego ágape, que es el ágape de Dios. Y esa muestra del ágape de Dios, ese amor sacrificial, se ve perfectamente manifestado, mejor dicho, en la cruz del Calvario, en esa cruz que el Señor Jesucristo cargó. La cruz se ha convertido en el símbolo dentro de la fe cristiana que representa ese amor sacrificial de Dios. No les estoy hablando, hermanos, de ese objeto de madera, ¿verdad? En forma horizontal y vertical unido, no. Estoy hablando de lo que aconteció en la cruz, lo que representa la cruz, esa tortura, ese maltrato, ese proceso que sufrió el Señor Jesucristo, desangrándose, deshidratándose, padeciendo de grandes dolores, siendo humillado, siendo insultado, siendo tentado. Pero el Señor salió victorioso de eso. ¿Y saben por qué lo hizo? Por nosotros. Ustedes entienden que el Señor Jesucristo, si hubiera querido, si hubiera bajado de esa cruz y con una orden de Él hubiera exterminado a todos los que le estaban haciendo daño. Ustedes entienden que esa es la capacidad que Él tenía en ese momento, pero no lo hizo. No lo hizo porque Él tenía que cumplir con esa promesa que había hecho el Padre, para que los que estamos el día de hoy acá escuchando sobre esa historia, que es una historia verídica, pudiéramos optar para ser salvos. El Señor lo hizo por usted, para que cuando usted creyera, tuviera oportunidad. Esa pieza de madera que utilizaban los romanos
ahí donde humillaban al ser humano, lo humillaban a tal punto que lo exhibían públicamente como el peor delincuente cuando era crucificado. Lo colocaron al Señor Jesucristo en una parte alta para que todo el que pasara por ese camino pudiera verlo ahí, humillado. Eso sufrió el Señor para que usted y yo, al entender lo que Él hizo, pudiéramos encontrar paz con Dios, pudiéramos ser salvos. Nos pudieron haber crucificado a todos juntos y nunca hubiéramos podido pagar por nuestra vida eterna. Pero el Señor Jesucristo sí, porque Él era el Cordero aprobado, el Cordero perfecto. Él no tenía pecado. Acá no hay ninguna persona que no haya pecado. Todos somos pecadores. Nacemos con el pecado heredado de Adán y cometemos pecado desde que somos niños. Pero el Señor Jesucristo, por medio de ese sacrificio que hizo, Él ahora nos cubre de tal modo que el Padre ya no mire ese pecado, pero nos cubre a los que realmente hemos creído en Él. No es a todo el mundo. El universalismo no es cierto. Nosotros podemos ser salvos si realmente creemos en el Señor Jesucristo, si identificamos quién es Él. Despójese de todo ese egocentrismo, esa autosuficiencia, aunque usted en la vida sea un hombre o una mujer exitosa que todo lo que se propone lo cumple, que lo que piensa lo lleva a cabo y es una persona emprendedora, porque mucha gente vive con esa actitud y es correcta totalmente, siempre y cuando no se desvíe, pensando que las cosas materiales tienen más relevancia que las cosas espirituales. Porque hay muchas personas que hoy no están acá en la iglesia porque de repente prevalece más lo material en su vida que las cosas espirituales, y es así de sencillo, y todos hemos pasado por eso. Pero si usted está hoy acá y está entendiendo quién es el Señor Jesucristo y lo que hizo Él en la cruz del Calvario, no descuide los aspectos espirituales de su vida. Manténgase en comunión con Dios. Dios en su amor por nosotros tomó nuestro lugar. Miren lo que dice Romanos 5:8. Ubicémonos ahí, anda en Biblia, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Entiende eso? Dios tomó nuestro lugar, no porque nosotros éramos buenos, no porque nosotros merecíamos que Él tomara nuestro lugar, porque este o esta son buenos, son piadosos, son personas bien serviciales, procuran no andar pecando, no incumplen la ley de Dios. Entonces voy a morir por ellos, no, todo lo contrario, porque estábamos irremediablemente perdidos, porque somos pecadores que estábamos destinados a una muerte eterna. Es que tuvo que intervenir Dios para salvarnos, porque si no, no nos hubiéramos salvado. Este amor ágape es lo que salva y restaura la relación rota de la humanidad con Dios. Dios es quien inicia esa restauración, es iniciativa de Dios, y lo podemos ver en ese versículo que todos lo sabemos, y si quieren repitámoslo juntos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios dio a su Hijo unigénito. Es iniciativa de Él. Es un amor sacrificial. Es un amor ágape. Entonces, el Señor tomó nuestro pecado
y lo tomó sobre sí. Y ahora entonces nosotros debemos de mirar a aquel que nos amó tan generosamente. Y ahora viene la segunda parte. Tenemos que amar a los demás con ese amor que hemos visto y experimentado de Él. Hay un teólogo que se llama J.I. Packer. En un libro de teología concisa dice, nuestro amor es expresar nuestra gratitud por el amor misericordioso de Dios hacia nosotros y ser inspirados en Él. Entonces miremos ahora cómo practicar ese amor sacrificial. En primer lugar, mirando al Señor Jesucristo como el mayor ejemplo de ese amor. Nuestros ojos deben de estar siempre dirigidos al Señor Jesucristo. Todos los que estamos aquí somos falibles, todos fallamos, todos cometemos errores, todos estamos en un proceso, como dijo el pastor acá, nos explicó muy bien, en ese proceso de redención, pero estamos en la fase de la santificación. Todavía no nos hemos muerto, entonces no estamos glorificados, estamos en la fase de la santificación. Estamos edificándonos, estamos teniendo una mejor comunión con Dios todos los días. Estamos tratando de no pecar, porque si usted realmente ama al Señor, no lo quiere ofender. Si usted realmente tiene el amor del Señor en su corazón, no quiere ofender tampoco a su hermano, a su familiar, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso. Pero hay uno que no necesitó ese proceso. Y Él caminó por este mundo así como hemos caminado nosotros, y es el Señor Jesucristo. Entonces nuestra vista debe estar enfocada en Él. Si queremos tomar un ejemplo, tomemos un ejemplo, el ejemplo de Él, así como dice nuestro texto clave. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó. Entonces, tenemos que mirar a Jesús como el mayor ejemplo de amor sacrificial. Si realmente queremos nosotros practicar ese amor sacrificial de Él, si queremos ser imitadores del Señor Jesucristo. Cuando se trata de vivir una vida inspirada en el amor misericordioso de Dios hacia nosotros, no podemos mirar a nadie más que al Señor Jesucristo. El Señor nos enseñó mucho sobre amar a los demás. Prácticamente Él vivió su vida, su muerte y su resurrección dándonos muestras genuinas de un amor perfecto. Cuando queremos amar a los demás con sacrificio, tenemos que mirar a Jesús. La vida que vivió nuestro Señor Jesucristo estuvo marcada por servir a los demás. Esto está bellamente capturado cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos. ¿Recuerdan ese pasaje? Él demostró allá a sus discípulos lo que ellos debían hacer por los demás. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros dar un sí para practicar un servicio, ¿verdad? En la obra de Dios, beneficiando al prójimo. No necesariamente dentro de la iglesia, sino que en nuestra familia, en nuestro trabajo. Muchas veces nos cuesta desapegarnos de ese egoísmo que nos carcome hasta los huesos. Hay un egoísmo que es innato en el ser humano. Yo creo que todos padecemos de eso. Que siempre, como popularmente se dice acá en nuestro país, siempre está queriendo arar para acá y no permite nada que vaya para allá, solo con el rastrillito para acá. Es parte de ese pecado que nosotros, como seres humanos, pues padecemos, ¿verdad? Pero entonces aquí es donde debemos demostrarnos a nosotros, demostrarle al Señor
y demostrarle al prójimo que realmente tenemos intenciones de servir a Dios y de cambiar. Debemos de comenzar a pensar en los demás. Olvidarnos de estar solo pidiéndole al Señor, bendíceme, ayúdame, sálvame, líbrame, dame, dame, dame. ¿Y los demás dónde están? Fíjense que esa es una de las cosas que yo he venido a aprender a esta iglesia, porque cuando estuve por primera vez en un culto de oración, cuando era allá presencialmente en la tribuna, y me pusieron a mí dentro del programa a orar con otros hermanos, yo no estaba dirigiendo, o sea, yo estaba ahí y dentro del programa estaba el espacio ese de orar en grupos de 3, con personas totalmente desconocidas. Yo era nuevo en la iglesia. Vieran que yo sé, ahí experimenté algo que nunca había experimentado, orar por otro. Imagínense qué vida la que había tenido yo tan egoísta. Orar por otro en la iglesia. Orar por la necesidad de otro y de olvidarme de la mía y orar por otro. Y de paso el otro oró por mi necesidad. Ahí aprendí yo lo importante que es despojarse uno de esa egolatría, de ese sentimiento de autosuficiencia y de querer estar complaciendo todas sus necesidades sin pensar en los demás. Acá, hermanos, todos los que estamos acá somos seres humanos que tenemos necesidades, tenemos problemas, tenemos luchas. Todos, porque usted vea que alguien se para en el púlpito, está en el coro, está sirviendo allá bien, bien guapo con el traje, como estos hermanos que vemos acá. No quiere decir que ellos no tienen problemas o necesidades, claro que sí. Entonces, pensemos en los demás y no solo pensemos en nosotros. Y así, hermanos, vamos a comenzar a practicar este amor sacrificial. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aunque Jesús estuvo con Dios desde el principio y fue amado por el Padre, porque sabemos que Jesús es Dios y que ha coexistido con el Padre siempre, y Juan 1:1 nos lo dice. El principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está refiriendo al Señor Jesucristo. Aunque Jesús haya estado siempre con el Padre, Él no consideró esa igualdad, esa capacidad que Él tenía por ser Dios como algo a que aferrarse, sino que Él más bien se despojó de todas sus capacidades, su poder y su autoridad para convertirse en un siervo y tomó semejanza de carne humana. Entiende lo que hizo Dios por usted, hermano. Entiende, o sea, ustedes creen, pongámoslo a nivel humano, ustedes creen que el rey de Inglaterra, que no sé si ya lo nombraron o lo van a nombrar pronto, se despojaría de todo su poder, autoridad y todas sus comodidades para venir como un simple mortal acá a Honduras a comportarse como una persona pobre que anda sin dónde tener, sin tener dónde acomodar su cabeza, todo por amor, por predicar a los demás el mensaje de salvación, por mostrarle a los demás quién es Dios. ¿Ustedes creen que él lo haría? Yo creo que lo haría. Pero el Señor, que es Dios, o sea, que podemos juntar a todos los reyes del mundo y no le llegan ni a la plantilla del pie al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, que es Dios, sí lo hizo, se despojó y vino como siervo y nos sirvió y se sacrificó en la cruz del Calvario. ¿No creen ustedes que tenemos que visualizar esa obra del Señor de tal modo que nunca deberíamos de olvidar de estar dándole gracias y gracias y gracias, y de también procurar ser como Él,
para que los demás tengan esa oportunidad que nosotros hemos tenido de conocerlo y de encontrar salvación. Otra forma de practicar, que el creyente pueda practicar este amor sacrificial, es mostrando en nuestras relaciones familiares ese amor sacrificial inspirado siempre en el Señor Jesucristo. Las relaciones familiares son un ejemplo de cómo podemos ver ese amor sacrificial a diario. En el contexto de un matrimonio cristiano, el esposo se muestra como Jesús, como el novio, que ama a su novia, que es la iglesia, e hizo todo lo que hizo por la iglesia, por su novia. Entonces, ¿usted cree que en el hogar no aplica eso? Que usted tiene que mostrarle a su pareja, a su hermano, a su padre, a su hijo, a la persona con quien usted convive, este amor sacrificial, este amor de entrega total que nos muestra el Señor Jesucristo en su obra y en su comportamiento como el esposo, como el novio de la iglesia. La Biblia misma nos dice a los esposos que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella. Llegaremos hasta ese punto de amar a nuestra pareja o a nuestros hijos, a nuestros padres, para mostrar este amor del Señor Jesucristo brillando en nosotros. También podemos ver en una relación de padre e hijo, no solamente en relación de pareja, cómo se puede reflejar ese amor sacrificial. Dios ha actuado siempre como padre para nosotros, ¿no? Un padre salvador, un padre protector, un padre misericordioso, un padre que se sacrificó por nosotros para que pudiéramos ser salvos. Otra forma de mostrar nuestro amor sacrificial es adorando a Dios, dando la evidencia de nuestro amor sacrificial. Cuando nosotros ofrecemos realmente nuestros cuerpos a Dios como sacrificios vivos, miren lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando buscamos amar a los demás como Jesús nos amó, estamos mostrando al mundo ese amor sacrificial que se encuentra en la cruz del Calvario. Estamos ofreciendo nuestras vidas a Dios por todo lo que Él ha hecho y continúa haciendo en nuestras vidas para su gloria. Nuestro amor sacrificial por los demás es una respuesta de adoración y alabanza a aquel que dio su vida por nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Recuerdan eso? Primera de Juan. También otra forma de mostrar nuestro amor sacrificial es amando a Dios y obedeciéndole. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo también los amaré. Hermanos, la obediencia es una marca de nuestro amor por Dios. Al conocer a nuestro Señor Jesucristo y venir al Padre a través de Él y caminar en el Espíritu, en nuestras actividades diarias, estamos mostrando nuestra obediencia. La obediencia a Dios significará sacrificio a otras cosas. Hermanos, tantas cosas que hay en el mundo para entretenerse, ¿eh? Piensa en 5 cosas que podría estar haciendo usted en este momento. Pero hay algo en su corazón que le dijo hoy que viniera al culto. Bueno, no digamos algo, digamos alguien. Es el Señor. Y usted está aquí. Y usted está despojándose
de realizar algunas cosas que de repente en algún momento de su vida lo satisfacían de tal modo que no le interesaban otras cosas. Pero ahora está acá. El Señor le ha mostrado la verdad. El Señor le ha mostrado su amor. Y ahora usted tiene la oportunidad también de ser congruente con ese amor, mostrándole a Él cuánto usted lo ama. Otro punto importante para mostrar ese amor sacrificial es amando y sirviendo al cuerpo de Cristo. Amarse unos a otros es la marca del creyente, especialmente en la iglesia, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el Señor Jesucristo, la cabeza. Jesús dijo a todas las personas, sabrán que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, amar el cuerpo de Cristo es una marca de ser un verdadero discípulo del Señor. Jesús murió por nosotros cuando éramos enemigos de Dios, éramos pecadores. Todos nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios porque todos éramos pecadores. No hay nadie que sea justo. Podemos vivir una vida de amor sacrificial, hermanos. Vamos ahora a comenzar con el espacio de la Cena del Señor, tomando en cuenta lo que hemos escuchado de su palabra, ¿verdad? La Cena del Señor es una ordenanza que el mismo Señor instituyó para que lo hagamos en memoria de Él, para que recordemos ese amor sacrificial, eso que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy vamos a compartir los elementos. Vamos a participar de esta comunión, pero tenemos que hacerlo en condiciones dignas. Es importante que nos autoevaluemos, que miremos qué es lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón, si hay algún resentimiento, odio, pecado, si hay algo que nos impide estar en paz. Pidámosle al Señor que lo limpie para que estemos en condiciones dignas. Se recomienda que participemos de esto si realmente conocemos al Señor, hemos creído en Él, hemos realmente manifestado que somos hijos de Dios y hemos dado frutos. Entonces, les invito a ponerse en pie. Vamos a orar y les invito a los hermanos del coro que se acerquen también. Igual los hermanos que van a compartirnos los elementos ya están acá. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos limpie, que nos permita estar en condiciones dignas para practicar esta ordenanza que es la Cena del Señor. Les invito entonces a inclinar su rostro. Vamos a orar. Padre, venimos agradecidos porque hemos visto ese amor sacrificial, ese sacrificio, esa ofrenda de amor que fue expresada en la cruz del Calvario por esa obra de redención hecha por el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos conmemorar eso el día de hoy por medio de esta comunión, por medio de la Cena del Señor. Gracias porque podemos entender que tú estás a las puertas, que tú vas a venir por tu iglesia y que vamos a vivir eternamente contigo. Permítenos, Señor, estar en condiciones dignas para este momento especial. Limpia nuestros corazones de todo rencor, de toda enemistad, de todo problema con el hermano, con el prójimo. Limpia nuestra mente de pecado, limpia nuestras manos de esa suciedad que produce el pecado, Señor. Venimos ante ti, queremos estar en condiciones dignas y sabemos que solo por medio tuyo podemos presentarnos al Padre dignamente. Límpianos, tú conoces nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestros problemas.
Ayúdanos, Señor, danos fuerza, danos capacidad de confiar más en ti, de servirte más. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Ponemos en tus manos, Señor, este momento especial, reconociendo quién eres tú, nuestro Salvador, el que nos ha dado la vida, el que se sacrificó en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo eso. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a quedar en pie mientras los hermanos del coro nos dirigen en un himno al Señor. Vamos a estar recibiendo los elementos. Luego vamos a practicar la sanación. Tiembla la creación mientras se inspira su Señor. Todo vuela por dentro, todo
Ya todos tienen sus elementos. Vamos a comenzar entonces. Ahora nos vamos a ubicar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 11. Y dice así el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios, hermanos, porque estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos.